Buenas tardes, amigos. Les saludamos desde la sede del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba, donde un día más vamos a realizar este programa de educación para la salud. Recordarán ustedes que la pasada semana, dialogando con Ana Sierra, que nos vuelve a acompañar esta semana. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes. Les prometimos que íbamos a hablar de un tema que a mí me ha resultado particularmente interesante, porque vamos a hablar de cómo debemos manipular nosotros los alimentos, qué debemos hacer para evitar que se produzca cualquier tipo de contaminación en los mismos, en nuestra propia casa. Y hay que ver cómo, dialogando con Ana antes de comenzar este programa, yo me he sorprendido por la cantidad de cosas sencillísimas que podemos hacer para evitar que se produzca cualquier tipo de contaminación y, por otra parte, comprobar con qué facilidad se puede producir una contaminación en nuestros alimentos sencillamente por una mínima falta de cuidados. Así es que, Ana, buenas tardes. Vamos a transmitir a nuestros amigos telespectadores esto que a mí me ha resultado tan francamente interesante, porque hasta qué punto el papel de nosotros en nuestra propia casa es importante para mantener nuestros alimentos en buenas condiciones. Sí, las enfermedades de transmisión alimentaria se deben a una mala manipulación de los alimentos. Es muy importante que desde la compra hasta que los consumimos, pues se sigan unas normas básicas que tampoco son complicadas ni difíciles de hacer, para evitar cualquier tipo de infección. ¿Cuáles son estas? Pues, por ejemplo, vamos a ver, cuando vamos a la compra tenemos que fijarnos en la etiqueta de los alimentos, claro. Ver, por ejemplo, diferenciar lo que es la fecha de caducidad, la fecha de consumo preferente. Fecha de caducidad es cuando, a partir de esa fecha, ese alimento puede suponer un riesgo para la salud, mientras que con fecha de consumo preferente quiere decir que a partir de esa fecha pues puede haber cambios en, a lo mejor en el color, cambios la organolépticos, textura, eso es lo que es la textura, el color, la densidad del alimento, etcétera, ¿no? Pero claro, no va a suponer un riesgo para la salud. Es decir, se puede consumir sin miedo a que vaya a producir un problema de salud. Sí, imagínate a lo mejor algo de chocolate, pues que se ponga como más claro o más oscuro, o se cuartee. No está malo, pero su aspecto ha cambiado. ¿Vale? Efectivamente. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que a la hora de comprar, por ejemplo, carne y pescado, que son alimentos crudos, pues los llevemos en bolsas aparte, separados. Si tenemos bolsas reutilizables, que es lo que normalmente llevamos todos, debemos pues, al menos llevar. Lavar esas bolsas si han transportado algún tipo de este alimento. Los productos congelados, por ejemplo, comprarlos al final para no romper la cadena de frío. Efectivamente. Bueno, y una cosa que se me ocurre y que es frecuente: uno compra un alimento congelado. El proceso de descongelación para comerlo luego, yo me imagino que no debe ser sacar el alimento congelado y dejarlo fuera del frigorífico. No, se deben de dejar. ¿Cómo se debe hacer? Para descongelarlo se deben de descongelar en las bandejas inferiores de cada frigorífico, o en las bandejas que tengan la temperatura más alta del frigorífico. Efectivamente, sí. Para que esa descongelación pues sea en frío, porque en frío el desarrollo de los patógenos es mucho más lento. Y después pues ese alimento se va a cocinar, va a alcanzar una temperatura determinada para ese cocinado, con lo que va a matar los patógenos que pueda, en caso de que pudiera haber. Sí. Y por el contrario, cuando para consumir con seguridad determinados pescados, por ejemplo, el famoso anisakis, debe ser justo todo lo contrario, es decir, congelarlo a muy baja temperatura para evitar que se produzca este problema. Después también pues no se deben de mantener mucho tiempo fuera los alimentos que se hayan cocinado. Si se ha cocinado un alimento, pues tenerlo fuera el tiempo justo y suficiente para que se enfríe y claro, meterlo rápidamente en el frigorífico. Claro, por esto porque mismo no que se hemos debe dicho, meter en el frigorífico un alimento caliente todavía.
pero una vez que se haya enfriado un par de horas y meterlo, claro, claro. Y meterlo en el frigorífico. Eso es muy importante. La higiene personal, yo creo que a la hora de manipular los alimentos es muy importante. El hecho mismo de lavarse las manos varias veces al día, no solo para los alimentos, yo creo que para cualquier tipo de contagio que se puede producir. Sí, ¿no? se debe, bueno, nos debemos de lavar las manos constantemente, muchas veces, constantemente no, pero muchas veces a lo largo del día sí, y si estamos manipulando alimentos, estamos cocinando, estamos manipulando un alimento crudo, vamos a coger después otro, pues tenemos que evitar el posible contagio Claro. que puede haber de un alimento a otro, Claro. porque ahí puede haber lo que se llaman contaminaciones cruzadas. Una contaminación cruzada es una contaminación que se produce como consecuencia de que un alimento crudo que esté contaminado, al ponerlo en contacto, o bien porque esté la superficie contaminada, porque se haya utilizado un cuchillo o cualquier utensilio que se haya manipulado con un alimento crudo, o por las mismas manos nuestras, pues contamina un alimento que está ya, por ejemplo, cocinado, que va a estar listo para consumir, y como ese no se va a calentar, pues se queda ese alimento ya contaminado. Claro. Conviene por colijo, vamos, que debe convenir que si estamos utilizando, por ejemplo, un cuchillo para cortar carne, pues ese cuchillo cuando lo vamos, es decir, una vez hayamos terminado, conviene lavarlo bien, Sí, y no utilizarlo, efectivamente, no utilizarlo para otro producto. Igual que porque, la claro, tabla, cuando se corta, por ejemplo, pollo, pues siempre es conveniente lavarlo con agua y jabón, incluso darle algo de lejía, también claro, claro. Es importante. Porque ahí es donde pueden, digamos, anidar los... También es importante, por ejemplo, las sobras que sobren de pues no recalentarlas muchas veces. No, claro, aparte que eso es... Y aparte de que, por ejemplo, lo que son sopas, verduras, pues que alcancen una temperatura pues mínimo de unos 60 o 70 grados, pues para poder matar el posible microorganismo que pueda tener. Claro. Y por supuesto, cuando compramos, por ejemplo, hortalizas, fundamental un buen lavado. Hortalizas y frutas, verduras, lavarlas bien, pues para quitarle restos ya no solamente de patógenos, sino también de restos de pesticidas, efectivamente, o de lo que se ha utilizado, lo que se ha utilizado para matar los agentes que les para pueden conservarlo atacar. en las cámaras que estén, claro, en condiciones. Bueno, y otra cosa que se me ocurre, yo veo en los microondas, por ejemplo, eso que pone descongelación. Yo creo que, por lo que hemos comentado antes, mucho mejor descongelar de la manera que hemos dicho. Sí. No sacar del frigorífico, ponerlo en el microondas, proceder a la descongelación. Hombre, porque yo me imagino que todas esas ondas, no sé si pueden perturbar la calidad del producto o no, pero... Yo creo que no. No. Yo creo que no, y además si a continuación se va a cocinar, no pasa nada con el microondas. Sí hay que tener cuidado de que aquellos microondas que no tengan ruedas que dan vueltas giratorias, como el calor no se distribuye por igual en todos sitios, si tiene la rueda giratoria no pasa nada, pero si son microondas que no tienen rueda giratoria, darle vueltas al alimento cuando lo vayamos a calentar para que el calor se distribuya por igual, de forma homogénea, claro, por todo sitio, claro, y alcance la temperatura adecuada. De todo lo que hemos hablado, que ha sido mucho y muy interesante, con lo que nos debemos quedar inexcusablemente si tuviéramos que hacer pues un brevísimo resumen, ¿qué diría Ana Sierra? Pues mantener la cadena de frío, lavarse muy bien las manos y los utensilios, evitar contaminar un alimento con otro y prácticamente y calentar bien los alimentos. Eso es muy, muy importante. Hay que tener en cuenta que a la hora de cocer, etcétera, pues se van a eliminar los posibles problemas que pudieran presentar, por lo tanto hay que
pues eso, tratar los alimentos como merecen, en última instancia, y prepararlos de la forma más adecuada. Bueno, pues la verdad, Ana, que como siempre ha sido un placer. Yo he aprendido cantidad de cosas en este programa que desde luego pondré en práctica seguro. No es que no lo pusiera antes, pero ya saben ustedes que se le olvidan a uno las cosas de cuando en cuando. Gracias, espero verla muy pronto por aquí de nuevo. Bueno. Así es que también les digo a ustedes lo mismo, amigos telespectadores. Yo espero que ya la próxima semana mi garganta esté en mejores condiciones que hoy, porque como han podido observar no está ni mucho menos en óptimas condiciones para realizar un programa. Pero de cualquier manera, dentro de 7 días volveremos con todos ustedes desde la sede del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba con un nuevo espacio. Hasta entonces, procuren ser felices, buenas tardes y reciban el saludo de José Ignacio Blanco. Hasta la semana que viene.